Antes de sumergirte en esta increíble historia, recuerda suscribirte al canal y activar las notificaciones. Aquí, cada historia tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. La lluvia caía suavemente sobre la gran avenida de Washington, creando pequeños riachuelos sobre el asfalto ennegrecido. Amelia Johnson, hija del jefe de policía, bajó de su coche con la confianza natural que da el poder y el prestigio familiar. Su cabello impecable, su traje a medida y su elegante sonrisa eran la personificación de la perfección. Sin embargo, esa noche, su identidad se vería sometida a una dura prueba. A pocos metros, un policía blanco, Jake Reynolds, patrullaba, dirigiendo el tráfico. Sin saber quién era ni a qué familia representaba, simplemente vio a una joven negra cruzando la calle con un paso que consideró demasiado confiado. En un acto brutal y condescendiente, le gritó: «Oye, para». Amelia se quedó paralizada de la sorpresa. La mirada de Reynolds era dura, casi acusadora. «¿No ves que estás obstruyendo el tráfico?». Ella respondió con calma, con voz suave pero firme: «Señor, estoy cruzando por el paso de peatones». Pero el policía, cegado por el prejuicio, levantó la mano y la humilló públicamente, multándola y amenazando con arrestarla. Los transeúntes observaban la escena, algunos conmocionados, otros en silencio, aterrorizados. Lo que Jake Reynolds no sabía era que la joven a la que acababa de menospreciar no era una desconocida, era la hija del hombre más poderoso de la Policía Nacional. Y este simple acto desencadenaría una cadena de acontecimientos que escaparían por completo a su control. El viento soplaba fuerte esa noche, como anunciando que la justicia, de una forma u otra, encontraría su camino. Amelia Johnson caminaba hacia su casa, aún conmocionada por la humillación pública. Cada paso en la acera parecía reflejar la ira y la injusticia que acababa de sufrir. Su padre, el general Marcus Johnson, siempre había inculcado en sus hijos el sentido del honor y la disciplina, pero esa noche, nada de eso parecía protegerla. Jake Reynolds, el policía que la había arrestado, ya se había convertido en un nombre en su mente. ¿Cómo podía un simple funcionario atreverse a tratar así a la hija del jefe de policía? Sabía que su padre jamás aprobaría semejante comportamiento, pero tenía que pensar antes de reaccionar. La ira, aunque intensa, debía contenerse, por ahora. En casa, en el discreto lujo de su residencia, Amelia se desplomó en la silla de su oficina. Llamó a su mejor amigo, Derek Harris, teniente de la Unidad de Delitos Informáticos. Derek siempre había sido su confidente, a quien podía contarle cualquier cosa sin temor a ser juzgada. «Amelia, ¿estás bien?», preguntó Derek con voz preocupada. «No, Derek, para nada. Un policía me humilló en la calle, y ni siquiera sabía quién era». Derek escuchó en silencio y luego murmuró: «Si es Jake Reynolds, lo conozco. Es conocido por su arrogancia, y por su falta de respeto hacia quienes son diferentes a él». Amelia apretó los puños. La sensación de injusticia se estaba convirtiendo en una determinación gélida. Sabía que no podía dejarlo pasar. Pero, ¿cómo podía tomar represalias sin poner en peligro su propia carrera ni causar un escándalo nacional? Mientras tanto, Jake Reynolds, de vuelta en su puesto, reía con sus colegas, orgulloso de haber impuesto su ley. Ignoraba por completo que la joven a la que acababa de menospreciar era la hija de Marcus Johnson. Esta ignorancia pronto se convertiría en un error fatal. Y entre las sombras, Marcus Johnson, en su oficina de la sede, recibió un informe anónimo que describía el incidente. Sus ojos se llenaron de una frialdad que pocos habían visto jamás. Sabía que la tormenta apenas comenzaba. El juego acababa de cambiar. A la mañana siguiente, Amelia se levantó temprano, con el rostro aún marcado por la humillación del día anterior. Pero esta vez, no fue la ira ciega lo que la guió, sino la estrategia. Tenía que actuar con inteligencia. Cada gesto, cada palabra, debía ser calculado. Al fin y al cabo, conocía el terreno mejor que nadie, la policía, los procedimientos, los medios de comunicación, nada se le escaparía. Quedó con Derek Harris en una cafetería pequeña y discreta, lejos de miradas indiscretas. Entre sorbos de café negro, le explicó su plan,
documentar el incidente, reunir pruebas e identificar a todos los testigos. Derek asintió, impresionado por su claridad mental. Amelia, tienes razón, dijo. No podemos permitir que este tipo te humille impunemente. Y sobre todo, tienes que asegurarte de que todo sea legal. Si tu padre se involucra directamente, podría convertirse en un escándalo nacional. Amelia sonrió, ligeramente amarga. Por eso mismo tengo que tener cuidado. Pero Reynolds se va a arrepentir de lo que hizo. Mientras tanto, Jake Reynolds seguía con su rutina, sin percatarse de que se avecinaba una tormenta. Sin embargo, su despreocupación se vio truncada al recibir una llamada del cuartel general. El informe del incidente había sido enviado directamente al general Marcus Johnson. El nombre de su hija, Amelia, y la identidad del oficial involucrado eran evidentes. Reynolds, murmuró, pálido de repente. ¿Qué significa eso? La noticia se extendió rápidamente entre los oficiales. Algunos rieron nerviosos, otros miraron a Jake con un miedo inmenso. Humillar a la hija del comandante en jefe no era poca cosa. Entre bastidores, Amelia y Derek ya estaban trabajando para construir un caso sólido, declaraciones de testigos, vídeos de vigilancia e incluso publicaciones en redes sociales para documentar la humillación. Cada prueba reforzaba su posición. Esa noche, en la oficina de Marcus Johnson, el general contempló el informe con una calma gélida. No quería intervenir directamente, todavía no. Pero sabía una cosa, Reynolds pronto se daría cuenta de que su arrogancia había afectado a alguien poderoso. Y para Jake, la sombra de un castigo que nunca había imaginado comenzaba a acercarse. La trampa se estaba cerrando lentamente. Jake Reynolds pasó la mañana en un estado de ansiedad inusual. Cada llamada, cada mensaje, parecía pesarle como un recordatorio constante de su error. Sus colegas, antes admirados o indiferentes, ahora murmuraban a sus espaldas. El incidente con Amelia Johnson ya había empezado a circular, y comprendió que su reputación estaba en juego. Amelia, por su parte, procedía metódicamente. Con Derek, había reunido todas las pruebas necesarias, vídeos de vigilancia, declaraciones escritas, capturas de pantalla de chats en línea e incluso una grabación de audio del tono humillante de Reynolds. Nada se había dejado al azar. Sabía que para lograr justicia, debía actuar con precisión. Decidió actuar durante una reunión policial oficial, a la que Jake debía asistir. Su padre, Marcus Johnson, había preparado una maniobra sutil. En lugar de confrontar a Reynolds directamente, dejó que Amelia presentara su testimonio de forma profesional y mesurada. Caballeros, comenzó Amelia con voz tranquila pero firme, deseo llamar su atención sobre un incidente ocurrido anoche. No se trata de un simple asunto personal, sino de una violación de los principios fundamentales de nuestra institución. Proyectó los vídeos y documentos, cada uno demostrando inequívocamente el comportamiento humillante de Jake Reynolds hacia ella, una ciudadana respetable y, aún más importante, la hija del general. El silencio invadió la sala. Las miradas de superiores, colegas y periodistas presentes se posaron en Reynolds, cuya confianza se había desvanecido como la nieve al sol. Jake Reynolds, dijo Amelia, tus acciones son inaceptables y no reflejan los valores que representamos. Te insto a que rindas cuentas y aceptes las consecuencias de tus actos. La tensión era palpable. Reynolds, quien siempre había sido seguro de sí mismo, se sentía vulnerable, como si se hubiera expuesto ante todos. Por primera vez, comprendió que su comportamiento había ido más allá de un simple altercado personal, había ofendido la ley moral y jerárquica. El general Marcus Johnson, que había permanecido en silencio hasta ahora, finalmente habló. Lo que hiciste, Reynolds, es una grave infracción. Tendrás que responder ante el comité disciplinario. Nunca he permitido que un comportamiento racista y humillante quede impune. Jake solo pudo bajar la mirada. La ira y el miedo se mezclaban en su interior. Sabía que acababa de tocar a alguien más poderoso que él, y que el juego ya no era personal, sino institucional. Ese día, Amelia obtuvo su primera victoria. Pero sabía que era solo el principio. La justicia estaba en marcha,
y Reynolds descubriría que bajo su actitud tranquila y reservada se escondía una determinación implacable. El viento había cambiado y la tormenta que Jake había desatado ahora caía sobre él nuevamente. Unos días después del enfrentamiento, el comité disciplinario se reunió para revisar la conducta de Jake Reynolds. Amelia, aún tranquila pero decidida, presentó por última vez las pruebas que había recopilado meticulosamente. Cada testimonio, cada vídeo, mostraba no solo la humillación sufrida, sino también la falta de profesionalismo y los prejuicios raciales de Reynolds. Los rostros de los miembros del comité permanecían impasibles, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. El pesado silencio fue finalmente roto por la voz del general Marcus Johnson. La evidencia es abrumadora. Reynolds queda relevado de sus funciones y sujeto a suspensión inmediata. Su conducta no solo ha perjudicado a un ciudadano, sino que también ha manchado la integridad de nuestra institución. Jake, aterrorizado y humillado, sintió el peso de sus errores caer sobre él. Los rumores de sus colegas y los medios de comunicación solo aumentaron su vergüenza. Creía que su autoridad le permitía hacer cualquier cosa, pero comprendió demasiado tarde que el poder conlleva responsabilidad y respeto. Amelia, por su parte, sintió una oleada de alivio y triunfo interior. No solo había defendido su honor, sino que también había afirmado que nadie, independientemente de su posición, podía permitirse menospreciar o humillar a alguien por el color de su piel. Esa misma noche, se reunió con Derek para compartir la victoria. Está hecho, dijo sonriendo, pero no es solo por mí. Es por todos los que sufren este tipo de injusticia. Derek asintió con la cabeza con admiración. Transformaste la ira en fuerza y el dolor en justicia. Eso es impresionante. Unas semanas después, Jake Reynolds no solo fue relevado de sus funciones, sino que también se le impuso trabajo disciplinario y sesiones obligatorias de concientización. La humillación que había infligido se volvió en su contra y su reputación quedó manchada. Amelia, por su parte, continuó su vida con dignidad y confianza, sabiendo que había dado un paso importante. Comprendió que la verdadera fuerza no residía en el poder ni la autoridad, sino en el autocontrol y la capacidad de transformar la injusticia en acción positiva. Y así, la hija del jefe de la policía había demostrado a todos que la justicia, incluso lenta y metódica, siempre termina golpeando a quienes la ignoran.